Hoy día vengo bien preparada en caso de que algo no se escuche, así que avísenme. Tengo todo aquí abierto para poder cambiarme de compu si no funciona uno. Vamos a comenzar entonces con la clase de hoy de endodoncia regenerativa, que es el nombre actualizado de esta clase, que corresponde a los tratamientos conservadores de la pulpa y se basa en esto para poder ir avanzando, ¿cierto?, en la protección de este complejo, que es el complejo sobre el cual trabajamos cuando nos encontramos en la etapa de la endodoncia. Vamos a iniciar con una pequeña introducción, vamos a definir los objetivos de nuestra clase, vamos luego a entrar en el mundo de lo que es la endodoncia regenerativa propiamente tal, donde vamos a hablar de la apexogénesis, la apexificación, la revascularización y la implantación de células madres, y luego vamos a dar algunas conclusiones, algunos tips finales, actualizaciones, para entregarles posteriormente la bibliografía, ¿ya? El objetivo de la endodoncia siempre ha sido enfocarse en la prevención o el tratamiento de la progresión de la infección pulpar hacia los tejidos periapicales, basándose siempre en principios biológicos de este complejo. Y esto de principios biológicos es algo súper importante que tenemos que recordar durante toda esta clase, ya que a partir de estos principios es la razón por la cual se han ido creando estas diferentes terapias, ¿verdad? Que en la medida que vamos adquiriendo mayores conocimientos del funcionamiento y de la interacción de nuestro complejo dentino pulpar con el medio y con los otros tejidos, nos ha permitido de alguna u otra manera ir mejorando el tipo de terapias que aplicamos en nuestros pacientes con el objetivo de mantener el diente en boca, que siempre va a ser el objetivo final, ¿cierto?, de nuestros tratamientos de endodoncia. A modo de recordatorio, es importante volver a ver cómo es este complejo dentino-pulpar, que es un tejido conjuntivo laxo contenido dentro de paredes dentinarias, que es un tejido duro, ¿verdad? Que, como bien vimos en la clase de diagnóstico el año pasado, esta dinámica que existe entre el contenedor duro, ¿verdad?, y la movilidad que existe dentro del complejo dentino-pulpar, generan eventualmente que cualquier daño que se produzca al generar inflamación responde con dolor debido a las terminaciones nerviosas de este sistema, ¿ya? Las zonas topográficas del complejo dentino-pulpar comienzan con la dentina, que es la que observamos acá. Posteriormente hay una zona donde está la predentina. A continuación viene la zona odontoblástica, que como bien vemos acá es un empalizado de células especializadas, que son las que van secretando durante toda la vida de las personas, ¿cierto?, la dentina, con diferentes funciones que vamos a ver a continuación. Luego la zona acelular, la zona celular o rica en células, que está conformada principalmente por fibroblastos, por células defensivas como macrófagos, células dendríticas, ¿verdad?, linfocitos, y luego la zona central de la pulpa, que es donde encontramos la mayor cantidad de vascularización y de terminaciones nerviosas. La interacción de todos los elementos que encontramos en este complejo es lo que finalmente nos da las funciones de nuestra pulpa, donde vamos a encontrar la función formativa, que es la capacidad de formar durante toda la vida dentina, la formación nutritiva, que es la capacidad de ir generando nutrientes, metabolitos, ¿cierto?, que permiten el funcionamiento normal de nuestro complejo dentino-pulpar, la función nerviosa, que tiene como principal acción el reaccionar frente a los diferentes estímulos que afectan a nuestro complejo, donde la respuesta principal siempre va a ser el dolor, y la función de tipo defensiva, que está determinada por una inflamación inicial y posteriormente aposición de dentina, en la medida que el organismo puede ir recuperándose, ¿verdad?, llegando a procesos en los cuales la pulpa finalmente ya no se recupera, ¿verdad?, y comenzamos con procesos de irreversibilidad pulpar. Chicos, ¿cómo se escucha hasta ahora? ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto, gracias. Bueno, existe una clasificación, que es la clasificación de Nola del año 1960, que ha permitido durante años ser utilizada para entender y visualizar cómo se va desarrollando la maduración de nuestros dientes, ¿ya?
siendo el estado de Nola 8 un estado en el cual ya observamos la conformación de los 2/3 de raíz ya formados, ¿verdad? El estado de Nola 9, donde la raíz ya está casi completa, que ocurre normalmente un año post-erupción, y finalmente el estado de Nola 10, que es el que observamos en este recuadro final, donde se ha completado la maduración apical y observamos el desarrollo tanto en longitud, en amplitud, ¿cierto? Donde las paredes dentinarias logran alcanzar su grosor y el ápice logra su cierre. Obviamente no completo porque contamos con un paquete vasculonervioso, ¿cierto? Que entra por esa zona, pero ya se ha conformado su forma total el diente. ¿Qué pasa aquí? Si durante todo este proceso de formación o de maduración apical existe algún daño, alguna injuria, estas injurias, que pueden ser normalmente de origen infeccioso o traumáticas, pueden generar que hayan daños en la zona de la vaina de Hertwig, ¿cierto? Que es la que son las células epiteliales que conforman o ayudan en la conformación radicular, y esto implica que el cierre completo, que ocurre a los 3 años post-erupción, pueda haberse interrumpido, ¿ya? Aquí vemos una imagen donde de alguna u otra manera algo generó que este diente no lograra su conformación completa. Vemos que las paredes dentinarias, a diferencia del vecino, ¿cierto?, son más delgadas, ¿verdad? En este, por otro lado, vemos una calcificación, que es otro proceso que puede ocurrir asociado a traumatismos o a infecciones, ¿verdad? En este caso vemos en un niño, esta es una paciente de 12 años, donde presentaba una caries bastante extensa que estaba generando alteraciones en cuanto al desarrollo radicular, pero con tratamiento se logró permitir el desarrollo finalmente del mismo. Ahora, en la etapa escolar, entre el 25% de los niños puede presentar traumatismo dentro del alveolar. Y en el diente definitivo, el principal tipo de traumatismo son las fracturas, ¿ya? Mientras que en las caries dentales no tratadas, entre el 25 al 65% de los niños lo puede presentar. Y esto implica la detención del desarrollo radicular en los dientes permanentes jóvenes. Pudiese ocurrir. Por lo tanto, es súper importante que tengamos claras cuáles son las terapias que podemos aplicar en estos procedimientos y cuáles son los pronósticos para cada uno de estos tratamientos, con el objetivo de que seleccionemos, según el caso, el ideal, ¿ya? Hoy día, con los conocimientos y la literatura, el 96% de los odontólogos ya utilizan terapias de tipo regenerativa, que se ha visto con el paso del tiempo tener un pronóstico mucho más certero y menos dañino, con mejores posibilidades de mantener el diente en boca. ¿Y qué es la endodoncia regenerativa? Como hablábamos en un principio, es una terapia que tiene un fundamento biológico, que es lo más importante al momento de definir, ¿cierto?, los tratamientos que vamos a seleccionar, que están diseñados para poder reemplazar en forma predecible las estructuras que están dañadas, enfermas o perdidas. Dentro de la endodoncia regenerativa existen varios parámetros que permiten su funcionamiento, ¿ya? Nosotros en forma didáctica vamos a utilizar el término de endodoncia regenerativa para poder hacer la clasificación de las terapias conservadoras pulpares. En el año 1961, los pioneros de la endodoncia regenerativa fueron Newgar y Ostby, quienes comenzaron con estudios en cirugía y observaron un patrón que se repetía de regeneración de tejidos, ya no reparación, y esto lo fueron aplicando en diferentes áreas de la odontología, desarrollando un área muy importante en el tema de la endodoncia. Y ya en los años 90 comienza el desarrollo de la ingeniería tisular, que es el primer campo donde pudimos encontrar, ¿cierto?, el desarrollo del área de la regeneración propiamente tal, basándose principalmente en 3 puntos, que es la famosa triada, ¿cierto?, de la regeneración, que corresponde a la interacción entre células madre como las vemos aquí, ¿verdad?, moléculas de señalización, factores de crecimiento, y matrices de andamiaje, que finalmente son los contenedores de la interacción de ambas, tanto moléculas como células madre. Ahora, como les mencionaba, en forma didáctica hemos separado, ¿cierto?, esta endodoncia regenerativa en dientes vitales y dientes desvitales, donde los dientes vitales son sometidos a las terapias de apexogénesis, donde vamos a encontrar el recubrimiento pulpar indirecto, el directo y la pulpotomía parcial o total.
Mientras que en los dientes desvitales, en primera instancia, hace años atrás, existía solamente la terapia de apexificación, pero con los años y la investigación se comenzaron a sumar terapias entre las que encontramos ya las que se utilizan mayormente hoy día, que son la revascularización, la terapia de implantación de células madre y la terapia en ausencia de células. Estas últimas dos son un poco más nuevas, pero la verdad es que ya la literatura tiene bastante soporte, por lo tanto es algo que se está aplicando de manera más clara, ¿verdad? Con mayor predictibilidad en el tiempo, pero la revascularización sigue siendo hoy día la que todavía lleva el boom en cuanto a tratamiento debido a sus características y posibilidades de aplicación que son más sencillas a nivel internacional. Ahora, para que la regeneración ocurra, esta triada de la que hablábamos anteriormente, donde encontramos las células madre, los factores de crecimiento o moléculas de señalización y esta matriz de andamiaje, requieren además de los cuidados por parte del tratante, donde nosotros debemos siempre utilizar todos los mecanismos para proteger las células remanentes, por lo tanto se hace muy importante la instrumentación que utilizamos, los medicamentos que vamos a aplicar, el tipo de irrigantes que utilicemos, la forma en que aplicamos estos irrigantes, ¿verdad? Generar siempre una adecuada desinfección para que ocurra un proceso tanto de reparación como de regeneración. Es importante que los tejidos estén libres de microorganismos en su mayoría. Sabemos que es difícil lograr una esterilización total en el cuerpo porque siempre existe algún grado de microorganismos, ¿verdad?, dando vueltas, pero lo ideal es que mantengamos lo más estéril la zona donde vamos a trabajar. Y finalmente, pero no menos importante, el adecuado sellado coronario, lo cual aplica tanto para una endodoncia convencional como para una endodoncia realizada bajo los parámetros regenerativos. ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? ¿Se escucha y se entiende bien todo? Súper. Gracias, yo veo que todavía están despiertos. Vamos a ir con las terapias conservadoras de la pulpa. La endodoncia regenerativa tiene tres objetivos biológicos. Si bien aspiramos a lograr alcanzar el tercero, lo más importante siempre va a ser el volver a funcionar y la eliminación, ¿cierto?, del foco infeccioso e inflamatorio. Es decir, nuestro primer objetivo biológico va a ser lograr lo que inicialmente hablábamos como reparación, ¿verdad? Que se resuelva nuestro foco infeccioso, que el paciente esté en buenas condiciones, que no exista inflamación y que volvamos a un funcionamiento relativamente normal. El segundo parámetro que se busca es lograr el desarrollo tridimensional radicular. Esto implica el engrosamiento de las paredes radiculares en los dientes inmaduros, ¿verdad?, que son los que estamos trabajando ahora, y el alargamiento de las paredes radiculares para lograr finalmente el sellado de la zona apical, como hablábamos en una maduración normal. ¿Ya? Y finalmente el tercer punto importante, que es la respuesta positiva frente a pruebas de sensibilidad, que es ya sea mantenerla en el caso de los tratamientos de tipo pexogénesis, ¿verdad?, donde trabajamos en pulpa vital, o lograr retomarla o volver a encontrarla en los pacientes donde estamos frente a dientes que presentan desvitalidad pulpar. Como en todas las terapias de la odontología y de la medicina en general, el consentimiento informado es de vital importancia, no solo por su aspecto legal, sino que también porque nos permite entregar a los pacientes o a sus tutores la información siempre en forma clara y precisa, donde vamos a hablar de la necesidad de los controles a largo plazo en estos casos, donde vamos a contar cuáles son las alternativas de tratamiento para que el paciente esté enterado y en conocimiento de que existen diferentes terapias según el caso a tratar. Y por último, las ventajas y desventajas del tratamiento que vamos a aplicar según el caso clínico que estamos trabajando, ¿ya? Esto nos permite finalmente que el paciente de alguna u otra manera logre la adhesión al tratamiento, porque un paciente en desconocimiento de lo que se hace tiende a faltar a los controles, no toma los cuidados necesarios durante el proceso de aplicación de los procedimientos, no asiste a sus controles radiográficos, por lo tanto, el lograr hacer que el paciente entienda lo que estamos haciendo y comprenda lo que queremos lograr en beneficios al mismo, genera que el paciente se adhiera de mejor manera. ¿Ya?
Ahora, previo a cualquier terapia, lo primero que debemos hacer siempre es una evaluación clínica, donde vamos a evaluar en este caso la condición pulpar. Vamos a iniciar siempre con un examen extraoral, como lo vimos en semiología en diagnóstico, ¿verdad? Luego un examen intraoral y luego ya nos enfocamos en nuestro diente a tratar, donde vamos a hacer palpación y percusión. Vamos a evaluar el estado periodontal, que es muy importante nunca olvidarlo porque es el que nos permite evaluar el tejido de sostén del diente sobre el que vamos a generar las terapias conservadoras. El test de sensibilidad pulpar y el estrés acumulado, donde recordemos que el estrés está asociado a las diferentes noxas o las diferentes situaciones que ha vivido el diente en particular durante la vida del paciente que estamos tratando, y esto va enfocado, si recordamos un poco también de la clase de diagnóstico, a eh, restauraciones que ha presentado el diente, traumatismo si es que ha existido, cambio de restauraciones, caries, ¿verdad? Golpes. Todas estas cosas se van acumulando si es que el paciente presenta alguna parafunción, como bruxismo, onicofagia. Todos estos factores generan que un diente A en el paciente funcione perfecto, mientras que un diente B, donde se generan traumas, caries y restauraciones repetidas, tenga una respuesta totalmente diferente. Por eso es importante y eso lo obtenemos a través de la historia clínica del paciente. Y luego complementamos esto con exámenes complementarios, valga la redundancia, donde utilizamos en la gran mayoría de los casos las radiografías con diferentes angulaciones y utilizamos los escáneres luego, ¿cierto?, para poder evaluar, sobre todo en estas terapias donde lo que queremos evaluar es el desarrollo de tipo tridimensional, donde el COMBIMS ha formado una parte importante porque nos permite evaluar de mejor forma este desarrollo versus las radiografías que sabemos que son en 2 dimensiones. Antes de comenzar a hablar de las terapias propiamente tal, vamos a hablar de los materiales que aplicamos en las terapias conservadoras, que son los principales actores en el fondo al momento de proteger el tejido que estamos tratando. Por lo tanto, la importancia con respecto al correcto uso, la biocompatibilidad, la cantidad de material, los tiempos de aplicación y preparación de los mismos, es muy importante que las conozcamos a cabalidad, con el objetivo de que lo hagamos de la mejor forma posible, mejorando el pronóstico, ¿cierto?, del tejido que estamos intentando proteger. La técnica de aplicación de los materiales va a estar siempre asociada, ¿cierto?, a la cercanía que tengamos con nuestra pulpa, como podemos ver en esta imagen. Vamos a seleccionar en la medida que nos vamos acercando a nuestro complejo dentinopulpar o nuestra pulpa, materiales con mayor biocompatibilidad y que vayan generando el efecto que necesitamos, ¿cierto?, en nuestro tejido. Dentro de los materiales que utilizamos están los sistemas adhesivos, que si bien son materiales que por ningún motivo pueden ser aplicados en forma directa sobre el tejido pulpar, son materiales que presentan un sellado muy estable en contacto con la cavidad bucal. Por lo tanto, son los materiales de sellado externo para un tratamiento, ya que nos va a permitir mayor predictibilidad en el tiempo, ¿verdad? Y una mejor protección de sellado coronario. Ahora, hay que tener mucho cuidado con la profundidad de las cavidades sobre las que trabajamos, porque el sistema adhesivo aplicado cerca de una pulpa puede generar agresiones de tipo irreversibles, no forman puentes dentinarios, y eso a la larga, al no ser aplicado bien, puede generar daño. Por lo tanto, es importante que recordemos siempre esta imagen que les envié, o sea, que les muestro en la primera parte, donde la cercanía a la pulpa va a ir definiendo finalmente lo que vamos a utilizar como técnica de recubrimiento. El cemento de ionómero de vidrio, que es un material excelente con respecto a la biocompatibilidad, es un material que si bien, como les mencionaba, es biocompatible, no se recomienda utilizar en forma directa sobre la pulpa, porque sus características pudiesen eventualmente generar daño de tipo irreversible también. Ahora, la literatura tiene muy bajos reportes en el cual se ha utilizado de forma directa, pero no presentan buen comportamiento. Y por ello siempre se recomiendan utilizar sobre un material que tenga mejor biocompatibilidad, ¿ya? Tienen baja alteración dimensional, liberan flúor, lo cual es bastante positivo en nuestro ambiente. Se adhiere al diente, que es muy importante porque también va a contribuir con la etapa sellado. Además es bactericida y es un material ideal finalmente para la protección de tipo indirecta.
El biodentín, que es un elemento que cada vez más se está utilizando con mayor aplicación, es un biocerámico muy biocompatible que genera un adecuado sellado periférico que no se absorbe, tiene la ventaja de ser radioopaco, por lo tanto lo podemos ver en la radiografía y podemos revisar con mayor exactitud la posible cercanía que tiene con nuestra pulpa, ¿verdad? Y además es bacteriostático. Este cemento hace algunos años apareció para ser utilizado más asociado a temas de cirugía y poco a poco se fue agregando a todo lo que significa utilizarlos como sustitutos dentinarios, protectores dentinopulpares, ¿verdad? Y con esto ha empezado a tener un mayor éxito en el tiempo gracias a las características que presenta y al aumento en el número de estudios sobre este tipo de terapias conservadoras. Encontramos también el agregado trióxido mineral o famoso MTA, que es un material también biocerámico con características muy ricas con respecto a la biocompatibilidad. Tiene la capacidad de formar hemidesmosomas al conectarse con el tejido, lo cual también implica que vamos a tener un excelente sellado, ¿verdad?, de los tejidos. Además, al tener un pH más elevado, actúa como antimicrobiano, pero además da un ambiente adecuado para la formación de los tejidos pulpares, para la regeneración, que es lo que buscamos en estos casos, ¿verdad? Y el problema principal de este, que ya la suma y resta no es tan así, pero el costo es mucho más elevado que algunos de los materiales anteriores, el tiempo de fraguado es de 3 a 4 horas, por lo tanto debe ser siempre terminado el tratamiento de una sesión posterior. El manejo clínico es un poco más complejo, pero la verdad yo siempre he considerado que los manejos clínicos son simplemente práctica, el conocimiento de la aplicación y posteriormente práctica. Y algo que sí es negativo en esto, que ya se ha visto con los estudios mucho mayormente, son las tinciones. Las tinciones se generan independientes de que hayamos colocado el MTA mucho más abajo del LAC, que es la sugerencia. Por lo tanto, esto ha hecho que, sobre todo en los dientes anteriores, la selección del material sea asociada principalmente a biocerámicos como el biodentín, que no genera este tipo de reacciones, ¿ya? Sin embargo, es un excelente material para permitir el desarrollo de las terapias conservadoras y se aplica directamente sobre la pulpa. El hidróxido de calcio, que lleva aún más años ya en estudio, es un material excelente como para la desinfección, desinflamación, es biocompatible. Ahora, esta biocompatibilidad está asociada a, a la capacidad de generar un desarrollo celular, una interacción, una inflamación que genera, ¿cierto?, que podamos ir reparando y regenerando tejidos, porque si ustedes bien recuerdan, el dióxido de calcio genera inicialmente una necrosis por coagulación, y eso es como antibiocompatible, pero finalmente lo que genera de reacción en el organismo hace que sea biocompatible porque permite ir desarrollando, ¿cierto?, un nuevo tejido tras esta inflamación que activa. Genera dentina reparadora, es antimicrobiano, también debido a su alto pH, es de costo accesible y este no produce tinción. Ahora, el pero del hidróxido de calcio en general es la baja resistencia mecánica que puede generar en el tiempo al ser aplicado por muchos meses, sobre 2 meses, y la alta solubilidad lo que hace que siempre necesitemos aplicar algún otro material sobre el mismo porque por sí solo no puede quedar en contacto con el medio. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta ahora, chicos? ¿Alguna pregunta sobre los materiales? ¿Se escucha bien todavía? Bien. La apexogénesis, que es la primera parte, ¿cierto?, que habíamos conversado, donde vamos a hablar de los tratamientos en dientes vitales, comprende los recubrimientos pulpares indirectos, directos y la pulpotomía. El recubrimiento pulpar indirecto o RPI es aquel que se indica cuando contamos con caries extensas, ¿verdad?, como vemos acá, pero no penetrantes, dientes permanentes maduros e inmaduros y posterior a traumas dentoalveolares, donde no existe exposición pulpar, como vemos en estos casos. El objetivo va a ser poder conservar la vitalidad de este diente para que termine su formación radicular,
detener el avance de caries y favorecer y estimular la formación de dentina terciaria. El éxito o la tasa de éxito es de 74 a 99% según los estudios, donde los más utilizados para recubrimiento indirecto son el ionómero y el biodentín. Ambos biomateriales deben ser luego protegidos por un sistema adhesivo que permita el sellado coronario final, como vemos en esta imagen. En esta foto podemos ver, ¿cierto? Este diente es un premolar que tiene una caries oclusodistal, ¿verdad? Donde al eliminar la caries, vean acá que se ha utilizado aislamiento absoluto. Siempre que trabajemos en dientes donde vamos a estar cerca de la cámara pulpar, la recomendación es sí o sí utilizar aislamiento absoluto o relativo, con el objetivo de que no exista contaminación del medio bucal hacia el tejido que estamos intentando mantener sano, ¿ya? En este caso se eliminó la caries, se observó que había bastante cercanía con la zona de la pulpa, por lo tanto se decidió aplicar esta terapia indirecta donde se colocó el biodentín. El tiempo de fraguado final es de 6 minutos, se prepara durante 6, se deja reposar durante 6 minutos y luego se aplica y 6 minutos después esto ya está fraguado y por sus características puede quedar expuesto al medio bucal una semana con el objetivo que continúe y termine su fraguado final y luego puede ser tallado, como vemos en esta imagen, dejándolo como sustituto dentinario en este caso o como base para posteriormente realizar la restauración final del diente. ¿Ya? El recubrimiento pulpar directo, que es la siguiente etapa, es cuando se ha producido una exposición pulpar accidental por una preparación cavitaria, como la que observamos en esta imagen, o cuando se ha producido un trauma y se genera esta exposición, ¿ya? El objetivo va a ser el mismo, conservar la vitalidad pulpar, lograr sellar este tejido para que no ingresen microorganismos y permitir la formación de un puente dentinario de protección gracias a esta función formativa, defensiva que tiene, ¿cierto?, el complejo dentino pulpar. Ahora, el éxito normalmente en los recubrimientos pulpares directos es entre el 87 y el 94%, donde vamos a utilizar en forma directa sobre el tejido hidróxido de calcio, MTA o biodentín. Y posterior a la aplicación de estos materiales, en el caso del MTA y del hidróxido de calcio, vamos a aplicar ionómero sobre ellos. En el caso de biodentín se mantiene este como base y luego nuestro sellado con sistema adhesivo. Aquí podemos observar, ¿cierto?, la exposición, posterior sellado. Importante, aquí lo que falta sí o sí es el aislamiento. El pronóstico de un diente que se ha tratado sin aislamiento disminuye notablemente por las posibilidades de contaminación. Por lo tanto, siempre debemos aislar. Acá observamos una imagen donde se ha producido un traumatismo, ¿verdad? Donde al limpiar la zona se observa una exposición pequeña, ¿cierto?, de la pulpa, por lo tanto se realiza el sellado de la misma y en este caso queda ya con este recubrimiento de la zona pulpar. Ahora, luego de la terapia de recubrimiento pulpar directo pasamos a las pulpotomías. La pulpotomía es una terapia donde se elimina el tejido pulpar cameral con presencia de cambios inflamatorios y degenerativos. ¿Y cómo sabemos que existen estos cambios inflamatorios y degenerativos? Principalmente lo evaluamos por el tiempo, por el tamaño de la exposición, ¿verdad? Si es que aún queda caries, en el caso que sea por eliminación de caries, al terminar de eliminar la caries, si la exposición es muy grande o cuesta generar el sellado, ¿cierto? O la cohibición de hemorragia, uno debe eliminar parte del tejido o totalidad del tejido de la cámara pulpar con el objetivo, finalmente también, de permitir el término del desarrollo o maduración radicular. Recordemos que ese es el objetivo de todas las terapias que vamos a aplicar. El pronóstico en estos casos es, la tasa de éxito es de un 96%, que es bastante alta. Por lo tanto, es una terapia que se aplica bastante en los dientes permanentes jóvenes. Incluso en Brasil hay una línea que incluso la aplica en los dientes permanentes maduros, pero eso tiene otra línea con diferentes parámetros que deben ser evaluados previo a la aplicación. Ahora, la pulpotomía total
se indica en dientes permanentes inmaduros con exposición pulpar por caries penetrantes o traumática reciente, como hablábamos anteriormente, donde logramos eliminar toda la pulpa, se cohíbe la hemorragia, ¿verdad? Como vemos, el tejido se ve con rojo brillante. Cuando uno tiene un tejido que no logra el sellado adecuado, se produce un sangramiento más bien burdeo que no para. En esas condiciones uno sabe que eventualmente a lo mejor no vamos a poder hacer nuestro tratamiento de protección. Aquí vemos en la imagen, ¿cierto?, una caries bastante profunda dentinaria, la clínica. Se decide entonces hacer una pulpotomía, se limpia, se logra cohibir la hemorragia con una mota de algodón estéril y luego de cohibir la hemorragia aplicamos en este caso MTA, ¿ya? Y el MTA, como tiene 3 a 4 horas de fraguado, se deja con una motita un poco húmeda sobre el MTA y se aplica un cemento temporal que puede ser un fermín más un ionómero o solo un ionómero de acuerdo a la próxima sesión en que será atendido el paciente. Ahora, como bien aparece aquí, en todas estas terapias no debemos nunca utilizar anestesia intrapulpar porque la anestesia intrapulpar genera un efecto mecánico de daño del tejido, con lo cual podemos generar una necrosis del mismo. Por lo tanto, en estos casos no se recomienda. Ahora, la pulpotomía parcial corresponde a la amputación de 1 a 2 milímetros de la pulpa contaminada, seguida de la protección de la pulpa remanente. ¿Cuándo se utiliza esta pulpotomía y qué es la diferencia de un recubrimiento pulpar directo? Principalmente la extensión y el remanente dañado. Cuando uno hace un recubrimiento pulpar directo es cuando uno ha terminado de eliminar caries, ¿verdad? Y al terminar de eliminar toda la caries, aparece este puntito rojo que es donde vamos a aplicar nuestra terapia, ¿ya? Mientras que la pulpotomía parcial se produce cuando uno está eliminando caries y todavía queda algo de caries, entonces yo termino de eliminar la caries, ¿verdad? Y uno saca entre 1 a 2 milímetros de esta pulpa, asumiendo que existe algún grado de contaminación e inflamación del tejido, por lo tanto se recorta, ¿verdad? Y luego uno coge hemorragia y aplica la terapia conservadora seleccionada, como vemos en esta imagen, ¿verdad? Donde se produjo una fractura, había exposición un poco mayor, por lo tanto al desinfectar y limpiar se realiza la amputación. Se puede realizar con una cuchareta de caries, estéril siempre, con un corte limpio. Luego se cohíbe hemorragia, se aplican los bioprotectores y finalmente aquí se realizó el sellado con resina. Aquí va un video donde van a poder ver cómo se va realizando este tipo de terapia.
Entonces, como ahí podemos ver en la imagen, luego de la exposición accidental tras la eliminación de caries, ¿verdad? Lo que se aplicó en este caso, después de haber eliminado toda la caries, fue MTA, un pequeño puntito de MTA. Aquí aplicaron de todas maneras hidróxido de calcio, luego ionómero de vidrio y luego resina. La técnica a utilizar va a depender netamente de la línea que utilice cada dentista, cada tratante, ¿verdad? La recomendación es siempre utilizar un material biocompatible en contacto directo con, con la zona de la pulpa. Por lo tanto, nosotros normalmente utilizamos o MTA o hidróxido de calcio y luego aplicamos, cuando ya ha fraguado, en caso de que esté el MTA, ¿verdad?, el ionómero de vidrio, y luego finalmente la resina, que es en nuestro sellado final. Ahora, la apexogénesis debe ir siempre con seguimientos inmediatos de una semana, 3 meses, 6 meses y un año, y después siempre todas las terapias que realicemos post-trauma, endodónticas, conservadoras, van a ir asociadas a una revisión una vez al año, por lo menos los primeros 5 años, con el objetivo de observar cómo va evolucionando la recuperación, ¿cierto?, de este tejido. El éxito clínico se va a considerar cuando ya no tengamos signos ni clínicos ni radiográficos de inflamación o infección, con el continuo desarrollo de las raíces, ¿verdad? Un test de sensibilidad positivo, que como les mencionaba al principio es el objetivo biológico número 3 de la endodoncia regenerativa, formaciones de puente dentinario en el caso de los recubrimientos pulpares directos e indirectos, y que exista un desarrollo del periápice normal, que esté en buenas condiciones, ¿ya? Las líneas a seguir posterior a logrado, ¿cierto?, la maduración apical, que es el objetivo de la apexogénesis, es realizar la endodoncia o hacer controles periódicos. Ahora, esa línea de realizar la endodoncia es una línea más antigua. Hoy día, con los conocimientos que tenemos y con las herramientas con las que contamos, la propuesta es la realización de controles periódicos y los controles asociados principalmente a que podemos observar eventualmente este tipo de reacciones, donde un diente fue tratado, ¿verdad? Y se va generando en el tiempo el sellado, la maduración, pero en el tiempo continúa y termina generándose una calcificación del diente. Y las calcificaciones tampoco es algo deseado, por lo tanto, cuando uno ya empieza a observar alguna alteración de este tipo, podemos definir o decidir realizar la endodoncia previo a que se genere un daño en el cual ya no podemos ingresar a trabajar, ¿ya? Ahora eso va a depender netamente de la decisión del clínico, de la literatura que está usando de base para tomar la decisión, como les mencionaba en la primera clase, y por lo tanto, la invitación normalmente, sobre todo en casos de apexogénesis y sobre todo hoy día en cómo estamos con respecto a la regeneración de tejidos, es a controlar, ¿ya? Chiquillos, ¿cómo vamos hasta ahí? Como partimos súper tempranito hoy día, y me imagino que algunos todavía están en la cama, calentitos, vamos a darnos un break, ¿ya? De 15 minutos para que vayan al baño, a tomar un cafecito, puedan tomar aire, despertemos un poco y volvemos a retomar la segunda parte de la clase en 15 minutos más, que significa volvemos a las 9:30, ¿ya? A ver si el cafecito, el agüita, el tecito, el aire nos ayuda un poquito. Doctor Yados, ¿estamos ok para partir? Sí, ya está listo, está grabando. Súper, muchas gracias. Bien, una vez que ya terminamos con la parte de las terapias de dientes vitales, vamos a dar paso ahora a las terapias de los dientes desvitales, comenzando por la apexificación, que es una terapia que se ha utilizado por mucho tiempo, teniendo bastante predictibilidad en cuanto al comportamiento y mayor claridad en cuanto al desarrollo radicular propiamente tal, razón por la cual se fue evolucionando a diferentes terapias al día de hoy que vamos a ver a continuación. La apexificación es una terapia que se indica entonces en dientes desvitales y se basa en dos técnicas principales. La primera es la apexificación a largo plazo, donde se realizan cambios periódicos de hidróxido de calcio con el objetivo de generar el sellado de la zona radicular, ¿verdad? Y posteriormente realizar una endodoncia convencional. Y la apexificación a
corto plazo, que es aquella donde se realiza una barrera apical artificial y luego la obturación endodóntica. Para todos estos casos, los dos materiales más utilizados son el hidróxido de calcio y el agregado trióxido mineral o MTA, existiendo algunos otros que están reportados en la literatura, pero la verdad es que la gran mayoría son estos dos, sobre todo el hidróxido de calcio, que lleva muchos años, ¿cierto?, siendo aplicado. Una terapia con hidróxido de calcio es una terapia en la cual, una vez eliminado el foco infeccioso, los restos de tejido pulpar necrótico, ¿verdad?, se efectúa una medicación, ¿cierto?, con el hidróxido de calcio, que requiere de un recambio periódico durante por lo menos 6 meses para poder observar que efectivamente haya comenzado la formación de una barrera apical o de un desarrollo de... ¿Ya? La ventaja del hidróxido de calcio, como bien aquí aparece, es que estimula la calcificación, es osteoconductor y además es antimicrobiano. Por lo tanto, se ha utilizado por muchos años gracias a estos motivos y porque de alguna u otra manera fue un elemento que permitió, que aún permite, ¿cierto?, observar, lograr este sellado apical. El problema del hidróxido de calcio es que requería siempre de múltiples sesiones, como les contaba, por lo menos 6 meses como mínimo para la formación de una barrera, hasta 24 meses. Existe entre un 28 y un 77% de casos de reportes de fracturas, donde el diente finalmente se pierde, y el hidróxido de calcio, que si bien es un elemento biocompatible, como habíamos mencionado, genera una necrosis por coagulación al estar en contacto con los tejidos o las células vivas, por lo tanto puede generar daño en las células viables cuando es aplicado por tanto tiempo, ¿ya? El hidróxido de calcio, por otra parte, al necesitar, ¿cierto?, de tanto tiempo de ser aplicado, se descubrió con los estudios que por sus características higroscópicas, que es absorber agua, que es su factor positivo al momento de pensar en disminuir la inflamación, termina siendo un factor negativo al momento de ser aplicado en estas terapias porque debilita las paredes radiculares del diente al absorber el agua, ¿verdad? Por lo tanto, quedan más frágiles y eso genera que las fracturas pueden, el número de casos de fracturas puede aumentar, ¿ya? A raíz de esto se comenzó a trabajar con los materiales biocerámicos como es el MTA, donde, según el caso clínico, se decidía, ¿cierto?, utilizar este material realizando un tapón en la zona apical de los últimos 3 a 4 milímetros apicales, generando este sellado artificial, aprovechando las características que, como mencionamos anteriormente, tiene el MTA, que son esta formación de hemidesmosomas, de sellado, ¿cierto?, de la zona apical, además por su alto pH es antimicrobiano, estimula la calcificación, es osteoconductor e inductor, y el porcentaje de fracaso en estos casos es mucho más bajo, normalmente es de un 7%, ¿ya? Y además se realiza en 1 o 2 sesiones de acuerdo a la técnica que va a utilizar el clínico que lo va a realizar. Normalmente uno evalúa en la segunda sesión porque recordemos que demora 3 a 4 horas en fraguar, por lo tanto obviamente no tenemos a nuestro paciente todo ese tiempo en clínica y normalmente se sella y en una segunda instancia uno corrobora que efectivamente haya endurecido y luego realiza el relleno, ¿cierto?, con un material de gutapercha y sellado convencional. La desventaja de la terapia con MTA es que si bien logramos, ¿cierto?, el sellado de la zona apical, no logra aumentar el grosor de las paredes tampoco, al igual que el hidróxido de calcio, solo nos genera este sellado ya como claro, ¿verdad? Es una técnica más sensible de aplicar, el costo más alto y puede generar tinciones, como habíamos mencionado al principio de la clase, ¿ya? Sin embargo, es una terapia que se podría eventualmente utilizar con un pronóstico mucho más certero que el caso del hidróxido de calcio. Ahora, a pesar de que esto funcione y nos permite un sellado, la mayoría de los casos de apexificación a la fecha en la literatura reporta la existencia de fragilidad radicular porque no se produce el engrosamiento de las paredes, sino más bien solo el sellado apical. Tampoco logramos longitud, ¿verdad? Se producen muchas fracturas radiculares debido a esta delgadez de las paredes o a la fragilidad generada por las características higroscópicas del hidróxido de calcio y no existe un crecimiento normal de las raíces, permanecen cortas y delgadas. Entonces todas estas características han hecho a los clínicos ir avanzando con respecto a cómo mejorar el pronóstico en un diente desvital,
al hacer, ¿cierto?, la tabla comparativa con los tratamientos con los que contamos para los dientes vitales. Y ahí se empezó a utilizar de base los conceptos de la famosa ingeniería tisular, que hoy día la utilizamos bastante en endodoncia en diferentes áreas, bueno, y también en la odontología en general, donde comienza esta interacción de las células madre, la matriz de andamiaje, que finalmente es el entramado o el andamiaje de sostén, ¿verdad? Donde van a interactuar estas células madre con las moléculas de señalización, que son quienes van a ir generando finalmente el crecimiento, proliferación, migración de las células, ¿cierto? Para tratar de lograr la regeneración, más que la reparación misma, de los tejidos. Una célula madre es una célula de embrión o de un organismo adulto que tiene la capacidad de ir reproduciéndose a sí misma para formar células especializadas que forman tejidos y órganos del cuerpo, ¿ya? Y conforman el 1% de la población de células de nuestro cuerpo, es decir, es un número muy bajito, pero es un número muy rico de células que permite, ¿cierto?, el desarrollo de los tejidos y posteriormente, en buenas condiciones, una posible regeneración. Las células madre se pueden obtener de diferentes orígenes, como pueden ver en esta imagen. Encontramos a nivel de las células epiteliales de la vaina de Hertwig, a nivel de las células pulpares multipotentes, a nivel del ligamento periodontal, de la papila apical, o ya externas a través de las matrices de andamiaje. Una matriz de andamiaje es aquella donde nosotros vamos a ver la interacción, ¿verdad? Y que permite en el fondo sostener estas células y moléculas de señalización que se pueden obtener de la zona intervenida, donde vemos la primera imagen, ¿verdad? Que por ejemplo en endodoncia se utiliza al activar la zona apical dentro del diente, uno instrumenta para que a propósito generemos sangramiento y finalmente formar un coágulo dentro del diente. Vamos a ver más adelante por qué. Y también, por ejemplo, cuando hacemos cirugías endodónticas donde activamos el lecho quirúrgico, ¿verdad? En este caso de la cirugía, para que con el mismo coágulo de sangre se rellene, formando así esta matriz de andamiaje natural. Y por otro lado están las que se obtienen de otra zona, que pueden ser sintéticas o pueden ser naturales, ¿ya? En este caso podemos observar la utilización de la fibrina rica en plaquetas, que es natural, ¿verdad? Donde se lleva, se obtiene a partir de la sangre del mismo paciente tratado y se genera este gusanito, digamos, rico, esta masita rica, ¿cierto?, en plaquetas y en otros componentes que permite ayudar, ¿cierto?, a los procesos de regeneración. Lo mismo acá, lo aplicamos dentro del diente y esto también nos va a ayudar en el proceso que vamos a ver más adelante, que es la revascularización. Dentro de las matrices de andamiaje encontramos dos que se han utilizado bastante y con harto soporte en la literatura, que son el plasma rico en plaquetas, que permite transportar factores de crecimiento en general, donde la ventaja que tiene es que normalmente nosotros tenemos 150 a 350.000 microlitros, ¿cierto?, de plaquetas en nuestro plasma normal, mientras que al hacer este plasma rico en plaquetas logramos obtener hasta 1.000.000 por microlitro, lo cual aumenta la cantidad de factores de crecimiento, aumenta la cantidad de células defensivas y tiene características de estimulación que permiten alcanzar el tema de la regeneración posterior de acuerdo al tratamiento que estamos aplicando. Por otro lado está la fibrina rica en plaquetas, que es de segunda generación, que finalmente es un biomaterial autógeno, es decir, del propio paciente, que está compuesto por leucocitos, plaquetas y fibrina. Y de acuerdo al protocolo que utilicemos va a tener más de uno o más de otra según lo que necesitamos, ¿ya? Fue propuesto por Chucron en Francia el año 2001 y desde esa fecha ya se está utilizando con bastante regularidad y nosotros en la facultad de odontología la utilizamos bastante en la parte de cirugía y en la temática de regeneración dentaria. Aquí podemos ver, ¿cierto?, la fibrina, que se conforma por tres partes, donde encontramos la zona roja, ¿verdad?, que es la que no utilizamos. Posteriormente está el coágulo de fibrina propiamente tal, que es este gusanito que yo les mencionaba anteriormente, y luego la zona pobre o acelular, que la retiramos normalmente de la que vamos a utilizar para preparar. Aquí vemos una imagen ya en vivo, ¿verdad?, de cómo se ve lo que vamos a ir aplicando.
Por lo tanto, para obtenerlo, utilizamos un tubo vacío donde tomamos la muestra de sangre, posteriormente se coloca en la centrífuga, se utiliza el protocolo de centrifugación de acuerdo a lo que necesitamos obtener, se obtiene, ¿cierto?, la fibrina, posteriormente encontramos aquí ya las fibrinas ricas formaditas, ¿verdad? Y se utiliza entonces la parte rica para la terapia de regeneración. Entonces, frente a lo que habíamos hablado anteriormente de la pexogénesis, donde a pesar de lograr este sellado apical, seguimos teniendo, ¿qué hacemos con casos donde la zona radicular es así de amplia, o sea, el diámetro apical es así de amplio? ¿Qué pasa en estos casos cuando tenemos raíces tan cortas, paredes tan delgadas? La verdad es que aquí no podemos hacer una terapia con un tope de MTA, podríamos intentar hacer una terapia con hidróxido de calcio con un pronóstico un poco incierto debido a las características de higroscopía, ¿cierto?, de este material, y frente a estas dudas, en el fondo se produce el planteamiento de qué es lo que hacemos ahora con respecto a estos dientes, cómo les mejoramos el pronóstico, cómo ayudamos a que esto tenga mayor duración en el tiempo de buena manera. Pensemos que en general estos casos son pacientes de niños pequeños, o sea, son niños pequeños, ¿verdad? Donde necesitamos además un conocimiento por parte de sus tutores, por lo tanto, el planteamiento de hacer algo lo más cerca posible a volver a tener lo que teníamos inicialmente o lograr alcanzar lo que el paciente iba a formar si no hubiese estado esta noxa, sería lo ideal. Y así es como aparecen en primera instancia las terapias de revascularización. La revascularización entonces se encuentra con estos desafíos, ¿verdad? Donde vamos a ver que la limpieza y la conformación es más compleja porque es mucho más amplio la zona apical, el tejido pulpar dañado, necrótico, es mayor en amplitud, ¿verdad? La desinfección muchas veces es más compleja porque recordemos que tenemos que eliminar microorganismos, pero a la vez utilizar materiales que permitan una adecuada desinfección sin generar daño a las células apicales. ¿Ya? Y el sellado finalmente que va a ser súper importante, no solo de la zona coronaria, sino de la zona apical, para que no vuelvan a ingresar bacterias. La revascularización se define como un procedimiento, obviamente con principios biológicos, que busca alcanzar la maduración radicular en dientes permanentes jóvenes desvitales. Esta definición, si bien es con la que inició el procedimiento de revascularización, hoy día podríamos decir que ha cambiado porque ya no solamente se utilizan dientes permanentes jóvenes o inmaduros, sino que también se está aplicando en dientes permanentes ya desarrollados con otro objetivo. Y eso sería tema de otra clase, pero es importante que lo tengan presente, ¿ya? Con respecto a los fundamentos, está basado en la presencia de estas células viables, células madre, que permiten la neoformación de vasos sanguíneos, tejido nervioso a nivel periapical y dentro del sistema de conductas radiculares, siempre y cuando estemos libres de microorganismos o en una carga tan baja que permita, en el fondo, esta regeneración. La revascularización obtiene sus células, como habíamos mencionado, de distintas zonas, pero en particular, ¿cierto?, de la papila apical, se sugiere que es una de las principales que puede ayudar a la conformación o maduración apical final. Aquí vamos a ver un poco cómo se van realizando las sesiones para que tengan un poco más claros cuál es el procedimiento de revascularización, donde vamos a iniciar, ¿cierto?, con la selección del caso. Antiguamente, para definir que un tratamiento se podía realizar con revascularización, se solicitaba que fuese por lo menos de 1 milímetro o más la zona del diámetro apical. Pero hoy día, como les mencionaba, se ha aplicado incluso en dientes maduros o ya sellados, por lo tanto, esto ha ido cambiando con en el respaldo de la literatura, ¿ya? Con respecto a la anestesia, que es la siguiente etapa, se utiliza en la primera sesión anestesia con vasoconstrictor para que podamos trabajar evitando que haya dolor y pudiendo limpiar la zona como corresponde, ¿verdad? Luego la instrumentación, aquí existe un poco
de diversas situaciones donde hay líneas que apoyan el uso de la instrumentación y líneas que no apoyan el uso de la instrumentación. La verdad, nosotros como cátedra trabajamos con instrumentación porque consideramos que uno de los parámetros de la regeneración está basado en la desinfección, en el que esté libre de microorganismos, como hemos mencionado. Por lo tanto, el poder debridar y limpiar de buena manera los tejidos debe ir acompañado de una instrumentación adecuada, ¿ya? Por otro lado, viene la desinfección de los tejidos donde se utiliza el hipoclorito de sodio, pero ojo que aquí se utiliza entre el 1 al 1,5%, ya no utilizamos el mismo hipoclorito que usamos en una endodoncia convencional, porque recordemos que lo que aquí queremos lograr es desinfectar, pero a la vez tratar de mantener la mayor cantidad de células viables de la zona perirradicular que nos permitan, ¿cierto?, volver a generar, o sea, permitir generar esta regeneración. Y ocupamos ETAL 17 y suero. Con respecto a la medicación, en la literatura van a encontrar mucho el tema de las pastas antibióticas, donde la que inicialmente se utilizó fue la tripasta antibiótica, pero que si bien tenía un buen efecto antimicrobiano, existen posibilidades de resistencia bacteriana y de alteraciones de coloración por causa de la aminociclina, la cual se dejó de utilizar y comenzaron a hacerse pruebas con diferentes tipos de pastas antibióticas que han funcionado bastante bien también para la parte de desinfección. Ahora, la sugerencia actual es volver a utilizar el hidróxido de calcio, que también se utiliza en la endodoncia convencional, ¿cierto?, como medicación, porque a pesar de que hablábamos anteriormente que en las terapias de apexogénesis podría generar esta fractura de las raíces, hoy día sabemos que estas fracturas se producen cuando uno utiliza por mucho tiempo en forma periódica el hidróxido de calcio, y en las terapias de revascularización lo usamos normalmente una sola sesión o 2 sesiones en caso de que el caso esté más complejo. Por lo tanto, las posibilidades de generar esta fragilidad radicular son muy bajas, muy bajas, ¿ya? Posteriormente realizamos el sellado temporal y el control de 15 a 30 días según el protocolo que se vaya a utilizar. En la escuela usamos 15 días normalmente. En la segunda sesión evaluamos al paciente, hacemos el control clínico, observamos si hay persistencia de tracto fistuloso, si es que lo había, observamos los tejidos blandos, que no hay aumento de volumen, que efectivamente no haya dolor, ¿verdad? Toda la parte como externa de evaluación, y posteriormente anestesiamos y con aislamiento obviamente hacemos la evaluación interna, cómo evolucionó, de qué color está la medicación, el olor del conducto, ¿verdad? Al limpiar cómo está el tejido, y eliminamos esta medicación con esta al 17%, irrigamos bastante, y una vez que hemos desinfectado, terminado de limpiar y eliminar la medicación, realizamos entonces la activación de la zona apical, que es lo que les mencionaba anteriormente, el sangramiento de la zona apical, con una lima de un calibre 30-35, depende de todas maneras del caso. Activamos pinchando la zona apical, generando a propósito un sangramiento, ¿ya? Y este sangramiento nos va a poder permitir obtener este coágulo. Y aquí tenemos dos alternativas. Una es dejar ese coágulo y proceder al sellado ya de la terapia misma, o agregar un andamiaje o una matriz de andamiaje externa, como podría ser una fibrina, colágeno, o distintos materiales sintéticos como el PLA, el PGL, que permiten sostener, ¿cierto?, funcionar como una matriz de andamiaje un poco más predecible, porque ya sabemos cuánto va a durar, que efectivamente físicamente está ahí, ¿ya? Y se utiliza mucho porque en dientes en que está el lápice inmaduro, la verdad es que el sangramiento a veces es difícil, uno pincha bastante y no sale mucho, entonces esto nos da un soporte también en estos casos, ¿ya? Y en la segunda sesión vamos a ver, ¿cierto? Después de haber hecho la eliminación de la medicación y la activación, una vez que hemos aplicado la matriz de andamiaje o dejado ya el coágulo, hacemos el sellado con nuestros materiales biocompatibles, que puede ser Biodentin, ¿verdad? Puede ser el MTA,
Normalmente se está utilizando el biodentina en las universidades, nosotros lo tenemos en el protocolo, debido a la asociación a tinción que existe por el MTA. Además, el comportamiento del biodentina es bastante bueno porque además funciona como un sustituto dentinario, por lo tanto es el que se sugiere utilizar hoy en día, ya que existen más estudios de soporte también. Y posteriormente hacemos nuestro sellado coronario, inicialmente temporal, y luego a la sesión siguiente, en donde ya está todo ok, se hace el sellado definitivo con un sistema adhesivo adecuado, que finalmente es el que nos va a permitir, ¿cierto?, lograr el sellado coronario que esperamos realizar para que nuestro pronóstico sea de mejor conocimiento. En la revascularización, el seguimiento se va a realizar a la semana, a los 3 meses, a los 6 meses, a los 12 meses y luego cada año por 5 años. Lo ideal es que el paciente siguiera de por vida, ¿cierto?, en control al menos una vez al año en general para la parte odontológica, pero también en particular para esto, porque los cambios que ocurren a nivel del diente pueden tomar mucho tiempo y puede ocurrir la calcificación, como habíamos hablado anteriormente, o puede no funcionar eventualmente el tratamiento o funcionar de manera adecuada, y vamos a ver que existe un desarrollo súper bueno, ¿cierto?, de la tridimensionalidad, y por lo tanto es muy importante que veamos y evaluemos, ¿cierto?, en los controles a nuestro paciente, tanto clínico como radiográficamente. Y ventaja que tenemos hoy día es contar con el CONBIM, que nos permite entonces evaluar la tridimensionalidad de este desarrollo, porque como aquí solamente vemos 2 dimensiones, no sabemos en espesor cómo ha ido conformándose este diente, pero ahora sí lo podemos hacer con este tipo de exámenes. Ahora, volviendo al inicio y a los objetivos de la endodoncia, ¿cuándo vamos a hablar de éxito? Primero, porque eliminamos síntomas con evidencia de reparación ósea y funcionalidad, ¿ya? Segundo, porque se va a producir el desarrollo tridimensional, aumentando el grosor y la longitud de las paredes dentinarias, además logrando este sellado apical, ¿cierto?, que no se encuentra en los dientes inmaduros. Y tercero, que el objetivo final, ¿verdad?, que no ocurre en todos los casos, pero que buscamos que ojalá ocurra, que es la respuesta positiva a los test de sensibilidad pulpar, que implicaría de alguna u otra manera el desarrollo de tejido nervioso, ¿cierto?, y vascular dentro, ¿cierto?, de nuestro complejo dentino pulpar o de nuestra dentina, en este caso nuestro diente, lo que implicaría que de alguna u otra manera exista respuesta, ¿cierto?, frente a los test de sensibilidad frío, calor y eléctrico que podemos aplicar en nuestros pacientes. Ahora, las ventajas principales de esta terapia es que genera esta maduración apical en 3 dimensiones que no se logra con una apexificación, siendo una terapia más similar a lo que es la apexogénesis propiamente tal, ¿ya?, en dientes vitales. Integra tejidos, es un tiempo de tratamiento mucho más corto, no así los controles, ¿verdad?, pero los controles son de larga data para todos los casos. Es buen costo-beneficio. Si no se observan cambios a los 3 meses, uno puede eventualmente usar otras terapias de todas maneras. No nos deja con un solo ítem y se acabó, sino que tenemos la posibilidad de aplicar distintas terapias, pudiendo tener buenos resultados también si esto no ha resultado bien. No existe riesgo de rechazo, aquí va a depender también de los tipos de materiales que vamos a utilizar, pero en general, al utilizar biomateriales, las cosas funcionan bastante bien. Y es una técnica de aprendizaje bastante rápida, ¿ya? Y aplicable, en verdad, es aplicable en todas las áreas, no necesitamos de mucha maquinaria para poder aplicar una terapia de revascularización en el consultorio, en la clínica particular, ¿verdad?, en la universidad. O sea, una vez ya manejado el tema, contando siempre con segmentos de protección dentino-pulpar compatibles, biocompatibles, podemos realizarlo sin problema, ¿ya? Las desventajas es que hay pocos estudios histológicos en vivos en humanos, porque obviamente la idea es mantener el diente, pero sí hoy día existe una gran cantidad de estudios que reportan lo positivo que es realizar esta terapia. La necesidad de varios controles posterior al tratamiento no es realmente una desventaja si pensamos que todo en realidad necesita tener muchos controles para evaluar su evolución. La calcificación completa del conducto es una de las cosas que puede ocurrir, pero puede ocurrir también en la apexogénesis. Por lo tanto, si es una desventaja porque puede ocurrir,
puede ocurrir en cualquiera de los casos también, ¿ya? Y las posibilidades de tinción coronario resistencia bacteriana, que son desventajas que han ido cambiando porque ya por el tema de tinción se han empezado a utilizar biocerámicos, como decíamos, el biodentin, y para la resistencia bacteriana hemos cambiado, ¿cierto?, los antibióticos por el uso de hidróxido de calcio. Ahora, eso va a ser súper particular según cada paciente, por lo tanto es importante la historia clínica, como lo mencionamos en la clase de diagnóstico, la historia clínica del paciente, los antecedentes sistémicos del paciente y tener claras las alergias en el mismo antes de aplicar cualquiera de las terapias de medicación, ¿ya? Las consideraciones de la Asociación Americana de Endodoncia siguen basándose en la aplicación en pacientes jóvenes. Sin embargo, como les mencionaba, hoy día también se aplica en pacientes adultos con un bastante buen desarrollo en el tiempo. ¿Ya? Idealmente APIS abierto también ha cambiado. Hoy día podemos hacerlo también en pacientes con dientes con ápice cerrado, pero es tema de esta clase la conservación de dientes inmaduros principalmente. La instrumentación cada vez tiene más soporte en la literatura respecto a su importancia en la correcta desinfección o mejor desinfección de los tejidos, acompañada de una adecuada irrigación. La medicación utilizada y sugerida es el hidróxido de calcio y hoy día, independiente de que se pueden seguir utilizando las pastas antibióticas, el uso de andamiajes se sugiere, ojalá, tratar de aplicarlo porque hace un poco más predecible el sellado, o sea, la existencia de un contenedor para las células que puedan eventualmente migrar a formar esta regeneración. Y finalmente, el sellado coronario, que siempre tiene una importancia vital para todos nuestros tratamientos porque asegura en el fondo que la corona no se vea alterada o infiltrada por microorganismos para que finalmente nuestro procedimiento realizado tenga una buena evolución. Aquí les dejo un video. Esta es una terapia que van a ver, tiene algunas diferencias con los protocolos que nosotros aplicamos, pero les va a poder permitir ver un poquito más de cerca, con microscopía, ¿verdad? Cómo se va aplicando la terapia en estos dientes, donde existe un paciente de 9 años que tiene aquí un tracto fistuloso, ¿verdad? Asociado a una necrosis pulpar en este diente, postraumatismo, y se decidió en este caso realizar entonces el procedimiento de revascularización. Vamos a poner play para que lo puedan ver.
Entonces, como pueden ver en este video, se hizo la terapia de revascularización donde no se utilizó una matriz de andamiaje. Ahí se podía ver cómo generaron el sangramiento de la zona apical y luego sobre ese sangramiento, ¿cierto? Sobre ese coágulo que se va formando, se aplica el MTA. Ahora, la aplicación de MTA en este caso fue hasta la zona de la corona. Esto está contraindicado debido a lo que hablábamos de las tensiones y además no es necesario realmente llegar hasta tan arriba o tan coronal, sino que se hace normalmente, se deja bajo el LAC un sellado pequeño, ¿cierto? Y luego se rellena con otro tipo de material como puede ser un ionómero, ¿verdad? En el caso de que usemos Biodentin, sí podríamos eventualmente colocarlo de relleno como sustituto, y ahí va a depender claramente de la técnica que utilicemos, cómo lo vamos a sellar. Se deja entonces esto en forma temporal y pasamos a la siguiente etapa, que es el control que se realiza una semana, 15 días después, de acuerdo al protocolo, para hacer la segunda etapa, que ya es nuestro sellado coronario definitivo. Aquí en estas imágenes podemos observar entonces que uno empezó ya a desaparecer, ¿verdad? La lesión, la zona apical que había inicialmente, y dos, que se empieza a producir este alargamiento radicular, ¿verdad? En búsqueda del sellado apical, que inmediatamente va a ir mejorando nuestro pronóstico en cuanto al diente a tratar, ¿ya? Y ven, finalmente se hizo la reconstrucción del diente, ¿verdad? Ya no hay tracto fistuloso, el paciente está en buenas condiciones y por lo tanto esto ya va pintando con mucho mejor, ¿cierto? En cuanto a su pronóstico en el tiempo. Ahora, si bien la revascularización es una de las terapias que hoy día se utiliza y es la que se recomienda como primera opción al momento de tratar un diente desvital, hoy en día, antes era la pexificación, hoy día es la primera terapia la revascularización. Existen nuevas terapias que ya están, que llevan mucha más investigación, que probablemente nos falte todavía un tiempo para poder aplicar nosotros mismos en clínica, pero que tienen bastante literatura de apoyo, que son las terapias donde se implantan directamente células madres y las terapias libres de células donde llevamos factores de crecimiento específicos para activar tejidos específicos para conformar y permitir la neoformación radicular, ¿ya? El enfoque basado en la regeneración con células pulpares es se realiza el aislamiento de estas células madre, ¿verdad? O que pueden ser de la pulpa, del tejido adiposo o de médula ósea, de dientes permanentes o temporales, de acuerdo al protocolo que se vaya a utilizar, y mediante un sistema de transporte, luego de cultivar estas células, se lleva al interior del diente en el que vamos a realizar la terapia tipo revascularización, ¿verdad? Y a través de esto generamos entonces el desarrollo o regeneración para el desarrollo tridimensional radicular. Y el enfoque libre de células es lo mismo, pero en este caso no se cultivan células, sino que se seleccionan diferentes factores de crecimiento de acuerdo al tejido que yo quiero estimular y abogamos a que las células que existen en la zona donde estamos trabajando, en la zona de los tejidos residentes, ¿verdad?, puedan estimularse gracias a estos factores de crecimiento que nosotros estamos implantando dentro del diente, ¿ya? El objetivo va a ser el mismo en ambos casos. El objetivo va a seguir siendo, en primera instancia, el objetivo número uno de la endodoncia regenerativa, que es detener el foco inflamatorio infeccioso,
Segunda instancia, lograr el desarrollo tridimensional. Tercera instancia, lograr recuperar la sensibilidad pulpar de este diente desvital. Ahora, a modo de conclusión, debemos recordar que los tratamientos conservadores a utilizar van a estar determinados siempre por el diagnóstico inicial del caso que estamos trabajando. Y dentro de las terapias que observamos encontramos la apexogénesis, la apexificación, la revascularización y los cultivos celulares que va enfocado a la implantación de células o factores de crecimiento. ¿Ya? La ingeniería tisular entrega los 3 fundamentos que nos han permitido hoy día poder empezar a trabajar en la endodoncia con el tema de la regeneración, que son la interacción de esta triada de células madre, moléculas de señalización y matrices de andamiaje, ¿cierto? Que llevan al éxito gracias a un correcto cuidado de estas células madre, a una adecuada desinfección de los tejidos y finalmente a un adecuado sellado coronario que, si bien es una de las cosas finales que realizamos, es fundamental para que funcione y podamos proteger lo que hemos realizado durante el proceso de tratamiento de las terapias conservadoras. Y finalmente, se conocen con mucha mayor claridad hoy día, con mucha más claridad los fundamentos biológicos que se utilizan para todos los procedimientos de regeneración, gracias a los reportes de casos, en diferentes tipos de protocolos, los diferentes materiales que se han ido utilizando, cuáles generan un pronóstico más predecible en el tiempo, cuáles funcionan de mejor manera. Esto lleva años en estudio y ha ido evolucionando rápidamente hacia mejores protocolos, ¿verdad?, que dan un pronóstico más certero. ¿Por qué funcionan estas terapias? Por una correcta aplicación de los fundamentos biológicos. Eso siempre tenemos que recordarlo, porque finalmente ustedes van a escuchar en endodoncia muchos protocolos, muchos 1, 2, 3, pasos a seguir, ¿verdad? Pero finalmente están todos basados en la parte biológica. Si nosotros comprendemos el por qué hacemos las cosas, por qué seleccionamos este y no este medicamento para este caso particular, va a ser mucho más fácil entender y predecir cómo se pudiese comportar en el tiempo el tratamiento que estamos aplicando. Es importante también recordar los parámetros de evaluación, que son estos 3 objetivos. No pensar que algo no funcionó porque no logramos la sensibilidad o porque solamente logramos el desarrollo tridimensional, ¿verdad? O sea, lo importante aquí es el paso a paso y el devolver a nuestro paciente la función y el poder mantener su diente en boca en forma adecuada, ¿ya? Y finalmente lo hacemos porque sabemos ya con el tiempo que esto ha tenido un resultado mucho más positivo que la especificación en el tiempo y por lo tanto lo tomamos como una terapia principal, ¿cierto?, al momento de tratar dientes desvitales. Este que ven aquí es uno de nuestros primeros casos de revascularización con fibrina rica en plaquetas en un paciente de 18 años con ápice abierto, con antecedentes de traumatismo dentoalveolar, presentaba un tracto fistuloso en asociación al diente 1-1, ¿verdad? Por lo tanto, bajo conocimiento del paciente se inició el procedimiento de revascularización, donde se hace importante la toma de longitud con radiografía y localizador, siempre deben ir acompañados, ¿ya? Una correcta medicación. En ese momento utilizamos una bipasta antibiótica y se utilizó fibrina rica en plaquetas como medio de matriz de andamiaje para esta triada que mencionábamos anteriormente. Y con respecto a la evolución del tiempo en el paciente, podemos ir observando cómo fue mejorando, ¿cierto? Ya a los 6 meses veíamos un aumento leve del engrosamiento de las paredes, un mejor sellado de la zona apical. En cuanto a la longitud, en el tiempo fue mejorando aún un poco más. Este paciente tiene un control de larga data y la verdad es que el procedimiento ha funcionado bastante bien. Y eso es lo que la literatura también reporta con los casos de revascularización. Por lo tanto, es la terapia de selección, ¿ya? Y en el futuro vemos que siguen apareciendo cosas. Esto ya es del año 2013, ya se pensaba que íbamos a lograr reemplazar los dientes completos. En la parte de laboratorio ya se hace, ya sabemos que se hace con otros tejidos del cuerpo también. Por lo tanto, hacia este lugar es hacia donde va nuestras endodoncias. O sea, la endodoncia convencional con gutapercha,
ya ha ido cambiando, se ha ido utilizando mucho más biocerámicos, biomateriales finalmente que permiten hacer un poco más, más certero o de mejor pronóstico los tratamientos en el tiempo, ¿ya? Eh, Sin embargo, hay que estar muy atentos siempre a todas las condiciones nuevas que van apareciendo. El 66% de los estudios más relevantes son los que se hacen con respecto a regeneración en el área de la endodoncia, puntualmente ha aumentado muchísimo. Hay muchos más estudios, hay muchas mejoras en los protocolos, ¿verdad? Hay propuestas ya más claras, con harto respaldo con respecto a la aplicación. Y respecto a este tema en particular, si hay alguno que le interese más, puede buscar información en la página de la Asociación Americana de Endodoncia, en el punto de endodoncia regenerativa, donde van a poder ver los protocolos, van a poder bajar algunos estudios, imágenes, que permiten entender un poco más cómo se va desarrollando esto en la endodoncia. Eso, chicos, es la clase de hoy. Espero que les haya gustado, haya sido algo entretenido y se haya entendido claro. Siempre se entiende mucho mejor cuando ya empecemos la clínica y veamos todo esto que hoy día vimos en imágenes y en videos. Así que cualquier duda que tengan, si no surge ahora y la revisan cuando vean la clase nueva, me la pueden hacer llegar al correo que aparece en pantalla. Eso, chicos. ¿Alguna duda? Bien. Les dejo acá la bibliografía. Súper chiquillo, qué bueno que quedó claro. Ahora cuando estén revisando los temas, pueden de todas maneras, si tienen alguna duda, mandar un mensaje. Les dejo dos papers aquí que tienen bastante claro como los procedimientos, cómo se habla de la regeneración en general y lo que se ha ido observando. Y además el doctor les va a subir al aula, si no la subió ya, una guía de estudio donde van a tener como el paso a paso de lo que hablamos hoy día. Pero lo más importante es que quede claro que todo lo que trabajemos, ya sea en esta etapa o todo lo que hagamos de aquí en adelante con las otras técnicas, ¿verdad? Siempre están basadas en la parte biología. Por lo tanto, todos nuestros protocolos van a estar siempre asociados a ello y siempre tenemos que estar atentos a cómo va evolucionando en el tiempo la propuesta de los protocolos que vamos a ir trabajando, ¿ya? Para que tratemos de entregar lo más actualizado siempre a nuestros pacientes. Eso, chiquillos. Mañana les toca clases con el doctor Nicolás Yados en la tarde, así que espero que les vaya súper bien y que tengan una súper buena mañana, chicos. Cuídense. Doctora Vergara. Doctor.